Tenemos dos secciones en dos partes de esta sesión. In our first part, we want to look at evangelism. En la primera parte queremos examinar al evangelismo. We have a responsibility in proclaiming the good news. Tenemos una responsabilidad en proclamar las buenas noticias. Then in the second part, as time allows, Luego en la segunda parte, según nos permite el tiempo, we want to take a look at membership queremos ver el tema de la membresía, because that is our context for the proclamation of good news. porque ese es nuestro contexto para la proclamación de las buenas nuevas. So let's look at part one, evangelism. Parte 1, evangelismo. Let's try to understand better our responsibility to proclaim. Vamos a tratar de comprender mejor nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio. And let's ask that the Lord would teach us during this time. Let's pray. Y vamos a pedir que el Señor nos enseñe en este tiempo. Vamos a orar. Lord, would you help us in this session Señor, por favor, ayúdanos en esta sesión to continue to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ? para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. We want to give our lives to you. Queremos dar nuestras vidas a ti. We pray that you would have your way with us, Pedimos que hagas tu voluntad con nosotros and that when we get to the end of this session, y que cuando llegamos al final de esta sesión, our hearts would be full of praise que nuestros corazones estén llenos de alabanza for all that you have done por todo lo que has hecho, and are doing todo lo que estás haciendo and will do in the days ahead. y lo que harás en los días que vienen. Pray this in Jesus' Y name. esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. You can see in your notes again that I have another opening exercise. Pueden ver en sus apuntes que tengo otro ejercicio que quiero que hagan. And that would have simply been, what is the gospel? Bueno, ese evangelio era qué es el evangelio. Este ejercicio va a ser qué es el evangelio. And it would have served both as a quiz Y ese ejercicio hubiera servido como un pequeño examen to see how much you might have learned from this morning session, para ver qué tanto aprendieron de la sesión de la mañana as well as a reminder for the things we discussed. y para recordar las cosas que platicamos. But look at the point that I want to make under the introduction. Pero si pueden ver el punto ahí bajo la introducción que quiero hacer. We need to know how to share the gospel. Necesitamos saber cómo compartir el evangelio. Whether it would be in 30 seconds, Sea una versión de 30 segundos, 1 minute, en un minuto, 5 minutes, 5 minutos, or over a meal of carne asada and tortillas with a neighbor. o mientras estamos disfrutando de una carne asada con el vecino. Whatever the context might be, Lo que sea el contexto que tengamos, we have a responsibility tenemos una responsabilidad to be ready. de estar listos. Look at the verse that's printed in your notes. Vean el versículo que está impreso ahí en sus apuntes. 1 Peter chapter 3 verse 15. Primero de Pedro 3:15. It says that we should always be prepared Dice que siempre deberíamos estar preparados to make a defense para hacer una defensa to anyone who asks you for a reason a cualquier persona que nos pide razón for the hope that is in de you. la esperanza que está en nosotros. And so let's think about that for a moment. Vamos a pensar por un momento en esto. Do you have hope? ¿Tiene usted esperanza? Let me ask that again. Do you have hope? ¿Tiene usted esperanza? Are you ready to give a defense of that hope? ¿Está listo para dar una defensa de esa esperanza? If someone were to say, "Oh, your Christianity is just a crutch," Si alguien fuera a decirle, ay, su cristianismo nomás es como una muleta para ayudarte, can you give a defense of that? ¿puede dar una defensa de su fe? Christianity is just like all the other religions of the world. Si le dicen, ay, el cristianismo es igual que todas las otras religiones del mundo, Can you give a defense of that? ¿está preparado para dar una defensa contra ese argumento? See, there are two parts to our discussion. Es que hay dos partes de lo que estamos platicando. Part one was this morning. La primera parte fue en esta mañana, What is the gospel? ¿qué es el evangelio? Then part two is this afternoon. Y luego la segunda parte ahora,
What is evangelism? ¿Qué es el evangelismo? And that's what we want to look at the time we have together. Y es lo que queremos ver en el tiempo que nos And once again, tenemos. we're going to use 3 questions to guide our time together. Y nuevamente vamos a usar 3 preguntas para guiar este tiempo. The first question, La primera pregunta es, what is evangelism? ¿qué es el evangelismo? And second, Y la segunda, where's evangelism in the Bible? ¿dónde menciona la Biblia el evangelismo? And then third, Y luego el tercero, why is evangelism important? ¿por qué es importante el evangelismo? So let's look at question number 1, what is evangelism? Entonces, pregunta número 1, ¿qué es el evangelismo? And again, you see in your notes, Y así pueden ver en sus apuntes, simply put, evangelism is telling those who are not de forma sencilla, el evangelismo es contar a los que no son, those who are not Christ a followers, los que no son seguidores de Cristo, the good news about what Jesus Christ has done to save sinners. las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a los pecadores. And this morning we were trying to drive home that case. En esta mañana estuvimos tratando de presentar el argumento de este caso, The gospel is good news. de que el evangelio es buenas nuevas. Everyone has a sin problem. Todos tenemos un problema con el pecado And God has done something about that. y Dios ha hecho algo acerca de ese problema. Through Christ, A través de Cristo, sinners are saved. los pecadores se salvan. Now, in order to keep evangelism in the proper perspective, Para poder mantener el evangelismo en su perspectivo correcto, we must keep 3 points in mind. tenemos que mantener en mente 3 puntos. And that's what we want to look at as an answer to this first question. Y eso es lo que queremos ver en respuesta a esta primera pregunta. It's good news. Es buena noticia, son buenas nuevas. Eso es lo que es el evangelismo. But let's look at 3 essential points of evangelism. Vamos a ver 3 puntos esenciales del evangelismo. Point number 1, Número 1, we are to preach the whole gospel, hay que predicar el evangelio completo. even the hard news about God's wrath against our sin. Aún las malas noticias acerca de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. The way I say it is this: La manera que yo lo digo es así. the gospel is bad news El- before it is good news. El evangelio, pues es una mala noticia antes de que sea una buena noticia. And the bad news is not bad in and of itself. Es una mala noticia, pero en sí mismo no es mala esa noticia. The bad news is about something that we deserve. La mala noticia es acerca de algo que realmente merecemos. We deserve God's wrath. Merecemos la ira de Dios. And this is where it all begins for us. Y eso es donde todo inicia para nosotros. I find generally that people know they are sinners. Yo he encontrado que generalmente la gente sabe que son pecadores. I have encountered very few people in my life who did not believe that. He encontrado muy pocas personas durante mi vida que no aceptan que son pecadores. But here's the problem. Pero aquí está el problema. They Regularmente fail to understand the affront that their sin is against God. es que la gente normalmente no aprecia la ofensa que su pecado es ante Dios. Regularly they fail to understand Regularmente pues no aprecian their Eso. rebellion su rebelión and the wrath that brings from God. y la ira de Dios que provoca esa rebeldía. If we're going to preach the whole gospel, Si vamos a predicar el evangelio completo, we must understand clearly that sin deserves God's wrath. tenemos que entender claramente que el pecado merece la ira de Dios. And that's how the gospel is bad news before it is good news. Y por eso el evangelio es una mala noticia antes de que sea una buena noticia. When I was in college, I found an abandoned coal mine. Cuando yo estaba cursando la universidad, encontré una mina de carbón que estaba abandonado. I like to hunt. A mí me gusta la cacería. I was hunting for squirrels. Estaba cazando ardillas. Now you may think that sounds awful. A lo mejor les parece horrible eso. I love squirrels. A mí me encanta comer
ardilla. A few potatoes on the side. Poquito de papitas And I think even with a tortilla, y tal vez aún con una tortilla estaría bien. squirrel would taste really good. La ardilla estaría bien sabrosa con la And I tortilla. was chasing a squirrel around the top of a tree. Y andaba persiguiendo a una ardilla que estaba ahí arriba en el árbol. He was trying to hide from me. Es que allí las ardillas, no como aquí, viven en la tierra, ahí viven en los árboles. And there was Y this estaba big, escondiéndose. there was a big hole in the ground. Y había una fosa, un hoyo ahí en el... And it was in my way. Y me estaba estorbando ese hoyo. So I became curious about this big hole. Y luego me dio la curiosidad, ¿y este hoyo qué es? And I saw that the hole kept going. Y miré que el hoyo no fue poquito, fue muy profundo. But I was afraid to go into it. Pero tenía miedo a entrar. So I put my shotgun between my legs. Entonces puse mi escopeta entre mis piernas And I slowly began to move my way down into the hole. y empecé a bajarme a esa fosa. Fortunately, nothing jumped out and bit me. Pues gracias a Dios nada me brincó y mordió. Instead, it opened up to this big cavern. En cambio, al bajar entré como una gruta, como una sala grande ahí abajo. I ran back to my car and got a flashlight. Fui corriendo a mi carro para agarrar una lámpara And I began to explore. y empecé a explorar. And the cavern went way down into the ground. Y iba muy profundamente esa caverna And there were dentro de la tierra. many passages to explore. Y había muchos túneles ahí para explorar. As a college student, I thought that was quite fun. Como un universitario, pues se me hacía muy divertido. And I began to take my friends to my cave. Y empecé a llevar a mis amigos a ver a mi cueva. And we would explore for hours. Y pasaríamos horas explorando ahí. Then we'd come back up, Luego saldríamos, go home, iremos a casa then we'd go back to the cave and explore some more. y otra vez a regresar a la cueva para explorar más. One day, Un día I got lost. me perdí. I could not find my way in the cave. Me perdí ahí adentro y ya no pude encontrar la salida. And all of a sudden, our flashlights began to go dead. Y de repente nuestras lámparas pues se les bajaban las pilas. And we laid there in the darkness. Y nos acostamos ahí en la oscuridad. And we began to talk about the end of our life. Y empezamos a hablar sobre el fin de nuestras vidas. We had no idea how we were going to get out of there. No teníamos ninguna idea cómo íbamos a salir de allá. And we had more serious conversations in those moments than I ever had with those guys. Y en esos momentos tuvimos una plática más seria que todas las pláticas que había tenido jamás con estos amigos. We thought it was the end. Porque realmente creíamos que pues ahí iba a terminar todo. And as I sat there contemplating the end of my life, Y al estar ahí contemplando el fin de mi vida, all of a sudden I felt a cool breeze come across my face. de repente sentí un vientecito fresco pasar por mi cara. And I knew that breeze. Y yo conocía ese vientecito. I knew what that breeze meant. Yo sabía lo que significaba ese vientecito. That breeze meant that somewhere close by, Ese viento quiso decir que muy cerquitas was my exit to that cave. había una salida de esa cueva. I had felt it many times. Yo lo he sentido muchas veces. Coming out of that deep cavern, Al estar saliendo de lo profundo de la cueva, de la caverna ahí, sweat just flowing down my face con el sudor fluyendo de mi cara, until I came to the opening. hasta que llegaba a la apertura And the breeze began to cool me. y el aire me refrescaba. I knew that breeze. Yo conocía ese And viento. I began to move toward the breeze. Y empecé a irme hacia donde venía ese viento. And it had really gotten late. Y la verdad ya estaba muy tarde. The moon was now up. Ya estaba la luna But it was a brillando, full moon. pero era luna llena. And I came up just feeling my way in the darkness. I came up over a ridge. Y iba a tientas ahí, subiendo ahí dentro de la cueva. And I saw the moonlight coming down through that hole. Y miré entrar la luz de la luna por ese hoyo, esa entrada. You think that was good news?
¿Piensan ustedes que eso fue buena noticia para mí? I had gone through that hole 50 times. Yo había pasado por esa apertura como 50 veces. It was never good news to me. Nunca era una buena noticia para mí esa apertura. It was simply the way to get out of the cave. Era simplemente la manera de salir de la cueva. But when I realized I may never find that opening, Pero cuando yo me di cuenta que tal vez nunca iba a encontrar la salida, it became really good news to me. pues llegó a ser una muy buena noticia para mí al encontrarlo. And I hope you get my point. Y espero que entiendan mi punto. Until we fully understand Hasta que entendamos plenamente that what we deserve from God que lo que merecemos de Dios is wrath, es ira, nothing more. nada más, Nothing less. nada menos. You deserve God's wrath. Usted merece la ira de Dios. That's where the gospel begins. Ahí es donde comienza el Evangelio. We must feel Tenemos que sentir the burning heat of hell el calor del infierno and realize that's what we deserve y darnos cuenta que eso precisamente es lo que merecemos for the gospel to become good news. para que el Evangelio se vuelva una buena noticia. You see, here's the problem. Bueno, aquí vemos el problema. We take grace for granted, Nosotros tomamos muy a la ligera lo que es la gracia de Dios, don't we? ¿no? Tomamos como por sentado la gracia de We Dios. believe we deserve God's grace. Creemos que merecemos la gracia de Dios. The gospel is bad news El Evangelio es una mala noticia before it is good news. antes de que sea buena noticia. And people out there expect God's grace. Y las personas ahí en el mundo esperan que Dios demuestre su gracia. Everybody likes a God of love. Todos quieren a un Dios de amor. A God of love is like a grandfather Un Dios de amor es como un abuelito who loves to give gifts to his grandchild. que le encanta dar regalos a sus nietos. Everybody wants a God like that. Todos quieren un Dios así. But in Romans chapter 1, Pero en Romanos capítulo 1, in verses 16 through 18, versículos 16 a 18, it talks about the power of the gospel. habla sobre el poder del Evangelio. The gospel is power unto salvation. Que el Evangelio es poderoso para la salvación. But then it goes on and it makes this point. Pero luego sigue y hace el siguiente punto. But now, Pero ahora God's wrath is being revealed. la ira de Dios está siendo revelado. And it talks about why. Y dice ahí por qué. Because of the hardness of humanity's heart. Por la dureza del corazón de la humanidad. Because they suppress the truth of God. Porque han suprimido la verdad de Dios. They deny God His glory. Niegan la gloria de Dios que Él merece. Worship creatures Y adoran a las criaturas rather than the Creator. en vez de adorar al Creador. Worship cars Adoran a carros rather than the Creator. en vez de adorar al Creador. Worship cell phones. Adoran a celulares. Wow, look at my cell phone. ¡Qué increíble mi celular! Rather than the Creator. En vez de al Creador. Worship someone of the opposite sex. O adoran a alguien del sexo opuesto. If I just had her as my wife. Solamente si tuviera a ella como mi esposa. Wow. ¡Qué maravilla! If he was only my husband. Solamente si él fuera mi esposo. Wow. Increíble. Worshiping the creature Adorando a lo creado rather than the en Creator. vez de al Creador. Money. El dinero. Wow. ¡Qué increíble! Lots of it. Mucho dinero. Love it. Me encanta. Money. Dinero. The creature. Lo creado en vez de al Creador. The wrath of God is being revealed. La ira de Dios está siendo revelado. Because people have more worship Porque la gente adora más for a cell phone, a un celular, for paper money, por dinero,
than the God Almighty who created the universe. que el Dios todopoderoso que hizo el universo. And everyone that turns their worship Y cada persona que voltea su adoración away from God Almighty de Dios to worship creatures para adorar a lo creado, or things of this world cosas de este mundo, deserve merece God's wrath. la ira de Dios. You've been there, Usted ha estado allí and I've been y there. yo también. God is holy, Dios es santo and sin will be punished. y el pecado sí va a ser castigado. We deserve condemnation. Merecemos condenación. And understanding this Y al entender esto is what makes grace amazing. es lo que hace realmente que la gracia sea algo maravilloso. I think my second favorite passage in the Bible Yo creo que mi pasaje, el segundo pasaje favorito de la Biblia para mí es, remember, my first is Romans 3, creo que el primero es Romanos 3, 21 to 26. 21-26. My second most favorite. El segundo pasaje que más me gusta, Romans 8:1. Romanos 8:1. There is. Que hay. You see that truth statement? ¿Ven esa verdad, esa declaración de verdad? That's a statement of fact. Está declarando un hecho. There is now, Ahora pues, because of Jesus, por Jesús, now ahora, there is, therefore, keep going, in light of all that Jesus had done, viendo todo lo que ha hecho Cristo, no condemnation. ya no hay condenación. That's only possible because of Jesus. Eso es solamente posible por Jesús. No condemnation No hay condenación. is only possible because of Jesus. Es solamente posible por lo que hizo Jesús. Without Jesus, Sin Jesús, everyone deserves condemnation, todos merecen condenación. deserve God's wrath. Merecen la ira de Dios. Must be clear in our minds. Tiene que estar claro en nuestras mentes eso. Point number 2. Punto número 2. We must call people to repent of their sins Tenemos que llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados and trust in Christ y confiar en Cristo and Christ alone y solamente en Cristo for salvation. por la salvación. This is what Jesus taught. Eso es lo que enseñó Jesús. This is what we see in the book of Acts. Eso es lo que miramos en el libro de los Hechos. This is what we see to Paul's letters to the early churches. Eso es lo que miramos en las cartas de Pablo a la iglesia primitiva. And now this has been passed on to us. Y ahora nos ha sido traspasado este mensaje. We are to call people to repent. Tenemos que llamar a la gente a arrepentirse. Why? ¿Por qué? Because of point number 1. Por punto número 1. They deserve God's wrath. Porque ellos merecen la ira de Dios. Right now, God is being patient, Y ahorita Dios está siendo paciente, but they will not be able to rebel forever. pero no van a poder rebelarse para siempre. Jesus is coming back as judge. Jesús va a regresar como juez. And so we call people, Así que llamamos a la gente, we plead with people rogamos a la gente to repent. para que se It arrepientan. is urgent that Es urgente que lo hagan. all nations of the world, Todas las naciones de la tierra, all people groups of the world todas las etnias de la tierra need to hear about Jesus. necesitan oír acerca de Jesús. He is the way, Él es el camino, He's the truth, la verdad and He's the y Él life. es la vida. And when people understand that because of their rebellion, Y cuando la gente entiende que a causa de su rebelión they deserve God's wrath, merecen la ira de Dios, and when they understand y cuando entienden that Jesus took the wrath they deserve, que Jesús recibió esa ira, then we call them to turn away y luego llamamos a ellos a dejar atrás from trying to run their life de tratar de gobernar sus propias vidas in their way a su manera, without Him, sin Él, and turn to y luego Christ voltearse hacia Cristo and let Him run their y life dejar que Él sea el soberano en su vida, in His way a su manera, with Him. con Él. We call people to that. Llamamos a la gente a venir a eso. We call that repentance. Eso llamamos arrepentimiento. Last night we wanted some tortillas with carne asada. Anoche queríamos unas tortillas con carne asada.
And when we pulled out onto the highway, we went the wrong way. Y cuando subimos a la carretera, fuimos en la dirección equivocada. We were headed south. Íbamos hacia el sur. We needed to be headed north. Necesitábamos estar yendo hacia el norte. So we made a U-turn. Así que hicimos una vuelta en U. We turned away from south. Nos dejamos de ir, nos volteamos de ya no estar yendo hacia el sur. We turned toward the north. Volteamos hacia el norte. That's repentance. Eso es arrepentimiento. And that's what we call people to do. Y eso es a lo que llamamos a la gente a hacer. And when a person does that, Y cuando una persona lo hace, they are reconciled to God. están reconciliados con Dios. That's what Jesus does. Eso es lo que hace Jesús. There is no other option for them. No hay ninguna otra opción para ellos. Every other religion in the world is empty. Todas las otras religiones en el mundo son vacías. Because as I said earlier, Como dije antes, they are simply humanity's attempts to earn favor with God. esas religiones simplemente son esfuerzos de la humanidad para ganar el favor con algún Dios. But God is too great. Pero Dios es demasiado grande, God is too mighty. es demasiado poderoso. Rebellious people cannot earn his favor. Gente rebelde no tiene la manera de ganarle su favor. And so he gives us grace. Así que Él nos demuestra gracia. And that grace is always through Jesus. Y esa gracia siempre es a través de Jesús. He's always the main point. Siempre es el punto principal. He's always the content of our Siempre es el contenido de nuestro mensaje. And so we call people to turn away Así que llamamos a la gente a arrepentirse, a voltearse del camino por donde iban and to trust Christ. y confiar en Cristo. Point number 3. Punto número 3. We are to make it clear that believing in Christ Debemos de hacerlo claro que el creer en Cristo is costly, es algo costoso, but it's worth it. pero vale la pena. It's costly, Es costoso, but it's worth it. pero vale la pena. You see, Jesus does not just take away all of our problems. Así que Jesús no simplemente nos quita todos los problemas que tenemos. He takes away our main problem. Él nos quita nuestro problema principal. The main problem is our separation from God. Nuestro problema principal es estar separado de Dios. And we can't earn his favor. Y no podemos ganar su favor. We deserve his wrath. Merecemos su ira. Jesus takes away that problem. Jesús quita ese problema. That's our separation from God. Lo que nuestra separación de Dios. But when we become about his plan, Pero cuando nosotros entramos en su plan all that he's doing in this y world, todo lo que Él está haciendo en este mundo, when we live for him cuando nosotros vivimos para Él and his purposes, y sus propósitos, when we turn away from that old life cuando nosotros dejamos atrás esa vida vieja and put our trust in him y ponemos nuestra confianza en Él and let him be the ruler y of dejamos our life, que Él sea el que gobierna nuestras vidas, there can be a cost. puede haber un costo And we need to understand that y cost. necesitamos entender ese costo. Look at Matthew chapter 16. Quiero que vean Mateo capítulo 16. We haven't had time to look at a lot of passages today, No hemos tenido el tiempo para examinar en detalle a muchos pasajes hoy, but some are unavoidable. pero algunos son inevitables. And Matthew 16 is unavoidable. En Mateo 16 es uno de esos pasajes que no podemos evitar examinar. In verses 21 and 23, Versículos 21 al 23. Jesus is trying to tell the disciples that he's going to suffer and die. Jesús está intentando comunicar a los discípulos que Él va a sufrir y morir. And Peter stands up and says, "Forbid it, Lord. Y Pedro se parece que no sea así. That shall never happen to you." Eso no te puede pasar. What does Jesus say to him? ¿Y qué dice Jesús a Pedro? Get thee behind me, Satan. Quítate delante de mí, Satanás. You are a stumbling block to me. Me eres tropiezo, For you are not putting your mind on God's purposes. porque no pones la mira en las cosas de Dios, Your mind is being put on man's purposes. sino en las de los hombres. And what do we turn away from when we turn to Christ? Y cuando nos volteamos hacia Cristo,
¿Qué es lo que estamos dejando atrás? We turn away from man's purposes. Dejamos atrás los propósitos de los hombres. We turn toward God's purpose. Volteamos hacia los propósitos de Dios. And in verses 24 to 28, Y en los versículos 24 a 28, Jesus becomes more clear about what God's purposes are. Jesús habla más claramente sobre cuáles son los propósitos de Dios. To come to Jesus, De llegar a Jesús, you deny yourself. tienes que negarse a ti mismo, You take up your cross tomar su cruz and you follow y him. seguirle. He says, you want to find your life? Dice, si usted quiere encontrar su vida, Lose it. piérdela. You deny yourself. Hay que negarse a sí mismo. And what he is saying is, deny that rulership over your Y lo life. que él está diciendo es, reniega de ese control de que gobierna su vida. Take yourself off the throne. Quítase a sí mismo del trono de su vida. Give Jesus his rightful place on the throne. Dé a Jesús su debido lugar en el trono de su vida. And like your master, Y así como su maestro, you take up your cross. usted tome su cruz, Not Jesus' cross. no la cruz de Jesús. We don't take up his cross. No tomamos su cruz, We take up our cross. tomamos nuestra propia cruz. And I don't know what your cross is. Yo no sé cuál es su cruz. We all have our own cross to bear. Nosotros todos tenemos una cruz que cargar. But life in Jesus Pero la vida en Jesús will not solve all of our problems. no va a resolver todos nuestros problemas. When we follow Jesus, Cuando seguimos a Jesús, we become a part of something really big. nosotros nos hacemos parte de algo muy grande. We become a part of something eternal. Nos volvemos parte de algo eterno, Something world changing. algo que cambia el mundo. We begin to set our minds on God's purposes. Empezamos a fijar nuestras mentes en los propósitos de Dios And there can be a cost to that. y puede haber un costo al hacer esto. So you take up your cross Así tome su cruz and you follow him y síguelo wherever that may lead. donde quiera que él lo lleve. Jesus says to his disciples, Jesús dice a sus discípulos, when you follow me, cuando ustedes siguen a mí, you don't lose anything. ustedes no pierden nada, You gain much. ustedes ganan mucho. But then he says this, Luego dice esto, along with tribulation. junto con tribulaciones. When we follow Christ, there's a cost to that. Cuando seguimos a Cristo, pues implica un costo, But it's worth it. pero vale la pena. 2 Corinthians 4, verses 16 through 18. Segunda de Corintios 4, versículos 16 a 18. Paul says the sufferings of this world Pablo dice que los sufrimientos de este mundo are nothing no son nada compared to the eternal weight of glory. comparado con el peso de gloria eterna. These sufferings, Estos sufrimientos momentary, solamente duran un momento, light, ligeros. glory, La gloria eternal, es algo eterno, weight, algo que pesa. nothing to be compared. No se puede comparar nada con eso. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, verses 18 and following, en versículos 18 y adelante, Paul says, we groan. Pablo dice, gemimos, All creation que groans toda la creación gime, because we're waiting. porque estamos esperando. The redemption of our bodies. Estamos esperando por la redención de nuestros cuerpos. That's our hope. Esa es nuestra esperanza. Following Jesus Siguiendo a Jesús may have a significant cost. puede tener un costo alto. You may lose your job. Tal vez usted pierda su trabajo, You may lose your life. tal vez pierda su vida. There are Christians Hay cristianos all over the world en todo el mundo suffering in prisons sufriendo en las prisiones because they proclaim the name of Christ. porque proclamaron el nombre de Cristo. There are wives and children in their home Hay mujeres y niños en sus hogares barely surviving apenas sobreviviendo because the dad and husband porque el papá y esposo is in prison están en prisión because of the name of Christ. por el nombre de Cristo.
there could be a significant cost, Puede haber un costo significativo, but it's worth it. pero vale la pena. Why? ¿Por qué? Because we know Jesus. Porque conocemos a Jesús, Because we know the good news. porque conocemos las buenas nuevas. We know how the story ends. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Well, where is evangelism in the Bible? ¿Y dónde menciona la Biblia el evangelismo? We know that the Bible contains both a teaching on evangelism Sabemos que la Biblia contiene tanto una enseñanza acerca del evangelismo and examples of evangelistic preaching. como ejemplos de la predicación evangelística. Also, whenever the Bible focuses on the gospel, También en cualquier momento que la Biblia se enfoca en el evangelio, it teaches us what we are to proclaim. nos enseña qué es lo que debemos de proclamar. And we discussed the what this morning. Ya en la mañana descubrimos el qué es lo que es el evangelio. In so many of these passages, Pero en muchos de estos pasajes they either provide content o dan contenido or models o modelos for evangelism. para el evangelismo. That's what goes in your notes there. Contenido o modelos. All those passages, either content or models for evangelism. Todos esos pasajes nos dan el contenido como qué es lo que debe compartir o modelos de cómo hacerlo. And you can see point number 1 underneath question 2, Y puede ver el inciso 1 abajo del punto 2, the teaching on evangelism. que la enseñanza en cuanto a la evangelización, I'm assuming we're aware of the Great Commission. yo creo que todos sabemos de la gran comisión, Go into all the world and preach. de ir a todo el mundo y predicar. That's our job. Ese es nuestro trabajo. We're ambassadors. Somos embajadores, Ambassadors of reconciliation. embajadores de la reconciliación. In Romans 10, En Romanos capítulo 10 we find a very simple question. encontramos una pregunta muy sencilla. If people need to know about Jesus, Si la gente necesita saber acerca de Jesús, if he's the only way, si es el único camino, how are they going to hear unless someone proclaims? ¿cómo van a oír si nadie proclama? We need to be people who proclaim. Nosotros tenemos que ser personas que proclaman. And this is not an option for us. No es una opción para nosotros. We see number 2, there's also examples of evangelistic preaching. Vemos en el punto 2 unos ejemplos de la predicación evangelística. When you have time, look at those passages in Acts. Cuando tienen tiempo, examinen esos pasajes que están anotados ahí, Those en are Hechos. amazing sermons. Son unos sermones increíbles. They especially help you understand all that's going on in the Old Testament. Especialmente ayudan para que uno entienda la relación con todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. God is making a way. Dios estaba haciendo un camino. And then number 3, Luego, número 3. when the Bible focuses on the gospel, Cuando la Biblia se enfoca en el Evangelio, it teaches us what we are to proclaim. nos enseña qué es lo que debemos de proclamar. And again, that's what we talked about this morning. Y es lo que compartimos en la mañana. So passages like Romans or 1 Como en Corinthians. Romanos, en 1 de Corintios. And later on, you're going to receive a copy of that tract. Y más tarde van a recibir una copia de ese tríptico, ese folleto. It's called Two Ways to Live. Se titula dos formas de vivir. And you're going to hopefully be able to use that. Y espero que van a poder usarlo. That's the gospel. Ese es el Evangelio. But why is evangelism important? Pero ¿por qué es importante el evangelismo? Reason number 1. Razón número 1. When a church has an unbiblical understanding of the gospel, Cuando una iglesia tiene un conocimiento no bíblico del evangelio, they do not evangelize, no evangelizan or they evangelize in misleading or manipulative ways, o evangelizan en una manera engañosa o manipulativa, or they share a message that's not the gospel. o comparten un mensaje que realmente no es el evangelio. Sharing a message is not the gospel. Compartiendo un mensaje que no es el evangelio Again, is something we covered this morning. es algo de que tocamos ese tema en la mañana. Make sure the gospel's clear in your mind. Hay que asegurarse de que tiene muy en claro en su mente qué es el evangelio. Make sure that's what you proclaim. Asegúrense de que eso es lo que están proclamando. Or when a
a church has an unbiblical understanding, Pero cuando una iglesia tiene un concepto del evangelio que no es bíblico, oftentimes they do not evangelize. muchas veces no evangelizan. I mean, do we understand the urgency ¿Entendemos verdaderamente la urgencia that humanity will not live in their rebellion forever? de que la humanidad no va a poder vivir en su rebeldía para siempre? Jesus will come as judge. Jesús sí vendrá como juez. He will. Sí, vendrá. And now is the time for salvation. Y ahora es el tiempo para la salvación. God is being patient. Dios está siendo paciente. And when we understand all of that, Y cuando entendemos todo eso, it should bring tears to our eyes. debe de traer lágrimas a nuestros ojos. It should give us a burden for those who are lost. Nos debe de dar un sentido de carga para los que están perdidos. Reason number 2. Razón número 2. On the other hand, a biblical understanding of evangelism Por lo contrario, un conocimiento bíblico del evangelismo clarifies our role esclarece nuestro papel in the mission God has given to en la misión que Dios le ha dado a su iglesia. We are to preach the good news Debemos de predicar las buenas nuevas and pray that God would bring people to believe it. y orar que Dios lleve a la gente a creer. See, we need to understand that God is the one who moves in the heart. Necesitamos entender que Dios es el que mueve en el corazón de la gente. And so we pray. Así que oramos. But we don't use that as an excuse Pero no usamos eso como pretexto to not share. para no compartir. Because how are people going to hear without a preacher? Porque ¿cómo va a oír la gente si no hay predicador? Without someone to proclaim? Sin alguien que proclame. God moves in the heart. Dios mueve en el corazón When de la the gente. gospel is being proclaimed, Cuando el evangelio está siendo proclamado, that's our role. ese es nuestro papel. That's the job description for every Christian. Esta es la descripción del trabajo de cada cristiano. We are a people who proclaim, Somos personas que proclaman and we are a people who pray. y personas que oran. We are always ambassadors first. Siempre somos primeramente embajadores. We are ambassadors first, Somos primeramente embajadores then a carpenter by trade. y luego un carpintero por oficio. We are ambassadors first, Somos embajadores primero then a worker in the field. y luego un jornalero agrícola por We are oficio. ambassador first, Somos primeramente embajador and then a mechanic. y by luego trade. un mecánico. We are an ambassador first, Somos primero un embajador and then a clerk in the store by y luego trade. un cajero en la tienda. We are an ambassador first, Somos primero embajadores then a pastor to God's people. y luego un pastor al pueblo de Dios. But always an ambassador first. Pero siempre somos primeramente embajadores. That's what we are called to do. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. I love to play basketball. Me encanta jugar básquet. And just on Monday, Y el lunes pasado I was playing estuve jugando. and we were down by just 1 point. Estamos perdiendo por un solo punto. And I dropped down into the corner Y yo me fui a la esquina abajo and I was wide open for a 3-point shot. y estaba completamente abierto para tomar un tiro de 3 puntos. If I shoot this shot, we could win the game. Digo, si yo tiro, podemos ganar el juego. And I'm a pretty good 3-point shooter. Y yo tengo un buen porcentaje de tiros de 3 puntos. And I got the ball. Y recibí el balón And as I was going up for my shot, y al empezar a levantarme, a tomar el tiro, the guy that threw me the ball said, el compañero que me tiró el balón, "Shoot it. tíralo, That's you." eso eres tú. See, that's a phrase we have. Es una frase que usamos. That's you. Eso eres tú. What does he mean when he says, "That's you"? ¿Qué quiere decir cuando dice eso? He says, "You take that shot Dice, tú toma ese tiro. because that's who you are." Porque es quién eres. Es un tirador. In other words, he had every confidence I was going to make that shot. Él tenía toda la confianza de que yo podía And I did. anotar. Y lo hice. But when we think about that phrase, that's you, Pero cuando pensamos en esa frase,
Eso eres tú. As a Christian, Como cristiano, you're an ambassador. eres un embajador. That's you. Eso es usted. That's who you are. Usted es un embajador. We should have every confidence Debemos de tener toda la seguridad as we look at other believers. al mirar a otros creyentes They're fellow ambassadors with que us son compañeros, embajadores, compañeros con nosotros. because that's who we are. Porque esos quienes somos. We have a responsibility to share. Tenemos una responsabilidad a compartir. Just let me take 5 more minutes and just briefly talk about membership. Quiero tomar unos 5 minutos más y hablar sobre lo que es la membresía. That's what it means to be a part of a church. Eso es lo que quiere decir ser parte de una iglesia. It's a bunch of that's you in the same room. Es tener juntos muchas personas que igual que usted son embajadores. A bunch of ambassadors who come together Muchos embajadores que se juntan under the authority of the Lord Jesus Christ. bajo la autoridad del Señor Who Jesucristo, have turned away from controlling their own lives que han dejado atrás lo de controlar sus propias vidas so they can live for something bigger. para que puedan vivir para algo mayor. Look at question number 1. Fíjense en la pregunta número 1, sus What is apuntes. membership? ¿Qué es la membresía? Look what it says. ¿Qué dice? According to the Bible, Según la Biblia, church membership is a commitment every Christian should make la membresía en la iglesia es un compromiso que debe hacer todo cristiano: to attend, a asistir, love, amar, serve, servir and submit. y someterse. It doesn't say simply attend. No dice simplemente asistir It doesn't just say attend and love, y no solamente dice asistir y amar, nor does it just say attend, love, and serve. ni tampoco dice asistir, amar y servir. We gather with other believers. Sino nos unimos con otros creyentes We share a love with one y another compartimos un amor mutuamente as we serve one another al servir los unos a los otros and submit to the authority in that church. y al someternos a la autoridad en esa iglesia And as we submit to one another y al someternos los unos a los otros in the fear of Christ. en el temor de Cristo. We are to gather with other believers Debemos juntarnos con otros creyentes because God has given us a mission. porque Dios nos ha encomendado una misión. And it's very important for us to understand the significance of this. Es muy importante entender el significado de esto. Just real quick, question number 2, where is membership in the Bible? Rápidamente la pregunta número 2, ¿dónde en la Biblia se habla de membresía en la iglesia? Point number 1, El punto inciso 1, throughout the Old Testament, en todo el Antiguo Testamento, God made a clear distinction Dios hizo una distinción clara between his people and the world. entre su pueblo y el mundo. Point number 2, Punto 2, Christ states that entering the kingdom of God Cristo declaró que entrando en el reino de Dios means being bound to the church on earth. significa estar unidos a la iglesia en la tierra. Where do we see the church on earth? ¿Dónde miramos a la iglesia aquí en la tierra? In the local church. En la iglesia local. Point number 3, Inciso 3. the New Testament explicitly refers to some people being inside the church. El Nuevo Testamento explícitamente habla de unas personas estando dentro de la iglesia And some being y outside. algunos estando fuera. This is much more than a casual association. Eso es más que un comentario casual o más. So 1 Corinthians 5 talks about that. Entonces, 1 de Corintios 5 habla de eso. Point number 4, Inciso 4. the church in Corinth La iglesia en Corinto consisted of a definite number of believers consistía en un número definido de creyentes because Paul refers to the majority. porque Pablo habló de la mayoría. Believers who had identified together. Creyentes que se habían identificado como un grupo. Point number 5,
Punto 5. Not only does the New Testament speak of the reality of church membership, El Nuevo Testamento no solo habla de la realidad de la membresía en la iglesia, it's dozens of one another passages sus docenas de pasajes donde habla de unos a otros, are written to local churches. se escriben a iglesias locales, Do this to one another. donde dice, haz esto unos a otros, Love, ámense unos, salúdense, sométanse unos, sirvan. we don't do that with someone in Iran. Eso no lo hacemos con alguien en Irán, We do that with someone in our local church. lo hacemos con alguien en nuestra iglesia local. It's a real command, Es un mandamiento real and we give evidence to it to real people. y damos evidencia a eso a gente real. Primarily, it's those who have put themselves under the authority of a local church. Primeramente se refiere a un grupo de personas dispuestos a ponerse bajo la autoridad de una iglesia local. We are in it together. Estamos en ese grupo juntos. And look at all the commands of the one another's in the Bible. Y miren allí todos los mandamientos en la Biblia de hacer tal o cual cosa unos a otros. So we are to identify ourselves with other believers Entonces debemos identificarnos con otros creyentes in a local church en una iglesia local so that we can grow together para que podamos crecer juntos and reach the world together y alcanzar al mundo juntos and honor Jesus Christ. y honrar a Jesucristo juntos. Why is it important? ¿Por qué es importante? There's three reasons there. Hay tres motivos ahí. It's a witness to the person of God, Es un testimonio a la persona de Jesús and secondly, it's a witness to the work of God, y es un testimonio a la obra de Dios and thirdly, it's a witness to the people of y God. es un testimonio al pueblo de Dios. But I want to close with one passage of Scripture. Pero quiero cerrar con un pasaje de las There's Escrituras. so much more I want to say about the fact that we need each other. Hay tanto más que quisiera decir sobre el hecho de que nos necesitamos unos a otros. I need my brothers and sisters in Christ around me. Yo necesito a mis hermanos y hermanas en Cristo que están a mi alrededor. I love the people in my local church. Yo amo a la gente en mi congregación local. We are in it together. Estamos en esto juntos. But in 1 Peter chapter 2, Pero en 1 de Pedro capítulo 2, this is the passage which talks about the church as a building. este es el pasaje que habla de la iglesia como un edificio And Jesus is the cornerstone. y Jesús es la piedra angular. And all of us are living stones. Y todos nosotros somos piedras vivas. And our lives are being aligned with that cornerstone. Y nuestras vidas están siendo alineadas con esa piedra angular. And you are being built up Y ustedes están siendo edificados with other believers junto con otros creyentes into a building. a formar un edificio. We are in it together. Estamos en esto juntos. There's no stone off by itself. No hay ninguna piedra que ahí está por ahí solito. It's being built with other stones. Está siendo edificado junto con otras piedras. And why? ¿Y por qué? Look at verse 9. Vamos a ver el versículo 9. So that you might proclaim Para que puedan proclamar the excellencies of him who called you las excelencias de Él quien los llamó, out of darkness into his marvelous light. que los llamó de la oscuridad a la maravillosa luz. We get back to evangelism, don't we? Estamos regresando al tema del evangelismo, ¿no? We need each other. Necesitamos Because los unos a los otros, we become a building together porque juntos estamos siendo formados en un edificio that we might proclaim his excellencies. que podemos proclamar la excelencia de Dios, That we might proclaim the good news of Jesus. que podemos proclamar la buena noticia de Jesús. And it's that local church Y es esa iglesia local, esa congregación local, that spurs us on to obedience. que nos anima a seguir en la obediencia, Spurs us on to holiness. que nos anima a vivir vidas santas, It helps us grow in the grace and knowledge. que nos ayuda a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. And together we proclaim. Y juntos proclamamos. May God help you Que Dios le ayude to be that kind of church. a ser esa clase de iglesia. Let's pray. Vamos a orar.
Our Father, we are so grateful. Padre, estamos tan agradecidos. We're grateful for the good news of the gospel. Estamos agradecidos por las buenas nuevas del We're Evangelio. grateful that Jesus saves us, Estamos agradecidos que Jesús nos salva, that he makes us a living stone. que Él nos hace una piedra viva. We're grateful that we are not alone, Estamos agradecidos que no estamos solos, that we are being joined with other living stones, que estamos siendo unidos con otras piedras vivas and we're being built up into a spiritual house y que estamos siendo edificados en una casa espiritual to proclaim your excellence. para proclamar tu excelencia. God, I pray for these pastors. Señor, yo pido por estos I pastores, pray for these church leaders. oro por estos líderes de iglesias. I pray that they would be ones who can shepherd your precious people. Pido, Señor, que puedan ser personas que puedan pastorear a tu gente And as their local churches gather together, y mientras se reúnen sus congregaciones locales, that they would walk together que pueden caminar juntos and proclaim the excellencies of Christ y proclamar las excelencias de Cristo together juntos until Jesus comes. hasta que venga Jesús. We pray this in Jesus' Y name. lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.